Ya lo hice. Ok. Entonces, esto también igual, métodos de prevención de contagio, que se dé a entender que es de prevención de contagio del SIDA, no de otras enfermedades, ¿ya? Marco metodológico. Dice, mi encuesta va dirigida a las personas las cuales todavía pueden tener una vida con muchos cuidados, una vida sexual con protección. Ajá, encuesta. Y la hice abajo, al último están las preguntas. Al último la hice por si acaso. Más al último. Ahí. Sexo y señala su edad. ¿Es seguro para dos personas que viven con el VIH mantener relaciones sexuales sin protección únicamente entre ellas? A ver. ¿Es seguro para dos personas que viven con el VIH, dos personas, mantener relaciones sexuales sin protección únicamente entre ellas? ¿Es seguro mantener relaciones sexuales con una persona que vive con el VIH? Ok, eso puede ser. ¿Cuál es el riesgo de transmitir el VIH por medio de un piercing o un tatuaje? Esta pregunta está confusa. ¿Qué tratamiento hay disponible? ¿Son efectivas las medicinas antirretrovirales? Verás, Alison, de la Diga. forma que escribiste tu encuesta, son preguntas abiertas, ¿ok? Porque no me dices alternativas para que yo mismo escoja, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el riesgo de transmitir el VIH por medio de un piercing o un tatu? Bueno, esta pregunta está bien rara, ¿ya? Yeah. Ok, vamos a ver. ¿Qué tratamiento hay disponible? No sé, esto parece una prueba, ¿ok? Me estás probando a ver si yo sé qué tratamientos hay en contra del SIDA. La verdad es que Entonces, no sé. Entonces, ¿qué te voy a responder? No sé. ¿Ok? Entonces, igual esto parece una prueba. A ver si estudié los tratamientos que hay en contra del SIDA. Son efectivas las medicinas antirretrovirales. Ni siquiera sé qué es eso, ¿ya? Y si yo no sé qué es eso, lo más probable es que las personas que vayas a encuestar tampoco saben qué es eso. ¿Ok? Entonces, aquí, si tú me tomas esta encuesta, aquí te voy a poner no sé, aquí te voy a poner no sé, aquí voy a poner no, porque aquí es un poquito obvio, no. Es seguro para dos personas que viven con el VIH. Aquí te voy a poner si creo, ¿ya? Porque no me dices opciones, ¿ok? Yo voy a poner lo que yo creo. Son efectivas, ya. ¿Cuánto tiempo debería esperar después de una posible exposición para realizarme las pruebas del VIH? También parece una prueba. Yo pensaría que casi que inmediato, ¿sí? Pero no sé. ¿Qué procedimientos deberían seguir quienes trabajan en la atención sanitaria para evitar la transmisión en los centros de atención sanitaria? Ok. Hay que corregir tu encuesta. ya. Otra vez, tu encuesta parece una prueba. Más parece una prueba que una encuesta. ¿Ya? Ya. Voy a tratar de ayudarte. En base a lo que tú mismo escribiste, podemos tratar de sacar preguntas. ¿Ya? En base a tu mismo primera parte. Vamos a ver. Los virus de inmunodeficiencia son transmitidos en contacto de distintos líquidos corporales de personas infectadas. Por ejemplo, una pregunta así quedaría bien. Se me ocurre. ¿Conoce usted las formas en las que se puede transmitir el VIH? Y antes de esa, incluso tenemos otra. ¿Sabe usted lo que es el VIH? Y las alternativas, sí o no. ¿Okay? ¿Sabe usted lo que es el VIH? Después, la pregunta, ¿conoce usted las formas
en las que se puede transmitir el VIH? Igual, sí o no. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son el propósito de estas preguntas? Mira que ya no es en forma de prueba. ¿Ok? Ya no te estoy probando a ver si sabes o no, sino te estoy preguntando directamente, ¿sabes sí o no? ¿Ok? Entonces, ahí le quitas la presión a la persona de tener que responder correctamente y le abres la posibilidad de responder honestamente. ¿Ok? ¿Sabes lo que es el VIH? ¿Sí o no? ¿Sí? Algunas personas te dirán que no. ¿Qué es eso? Ya. Si es que te dicen que, si mucha gente te dice que no, entonces tú compruebas la necesidad de hacer una campaña de concientización, porque de eso tú hablaste en tu primera parte, que quieres hacer una campaña de concientización. Esta pregunta te sirve para saber si es que es necesaria. Si mucha gente te responde que no sabe lo que es VIH, bueno, haría falta una campaña de concientización, ¿no es cierto? Lo mismo esta pregunta de aquí. ¿Conoce usted las formas en las que se puede transmitir el VIH? Si muchas personas te dicen que no, bueno, se comprueba la necesidad de hacer una campaña de concientización, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta te podría servir? Bueno, voy a seguir leyendo. Del mismo proyecto es que hay que sacar las preguntas, ¿ya? De acuerdo a la bibliografía revisada, en el Ecuador han realizado investigaciones, ¿ya? Tú tenías una que a mí me gustaba mucho, que ahorita ya no la veo, donde tú le preguntabas, ¿te has hecho la prueba, algo así, la prueba de VIH? No me acuerdo cómo tenías esa pregunta, pero esa sí estaba buena y no sé por qué no aparece aquí. La anterior. Sí, la que me presentaste como a las 3 de la tarde. Ya le veo. Déjame ver. Esa pregunta sí estaba buena. Si es que te has hecho antes la prueba, ¿ok? Sería interesante saber cuántas personas sí se han hecho la prueba y cuántas personas no. A ver, ¿sabe usted lo que es el VIH? Otra pregunta que se me ocurre. ¿Tiene usted una vida sexual activa con varias personas diferentes? La pregunta es, ¿alguna vez se ha realizado la prueba para la detención del VIH-Sida? Sí, no. ¿Has realizado la prueba para la detección del VIH-Sida? ¿Así? Sí. Ya, esa pregunta está chévere. ¿Ok? Para saber cuántas personas, e incluso va más o menos de la mano con esta. ¿Tiene usted una vida sexual activa con varias personas diferentes? Sí o no. ¿Okay? También puede Porque ser que ¿crees que tener SIDA conlleva a contraer más enfermedades? Sí. esa parece pregunta de prueba. Mm, ¿Ya? Porque, verás, ¿cuál es la diferencia entre una pregunta de prueba y una pregunta de encuesta? En una pregunta de encuesta no hay una respuesta correcta, ¿ya? O es sí o es no. Cualquiera de las dos respuestas nos aporta información valiosa. En cambio, en las preguntas que son tipo prueba, hay una respuesta correcta y hay una respuesta equivocada. Entonces, en la pregunta que tú hiciste, ¿crees que el tener SIDA conlleva a otras enfermedades? La respuesta correcta es sí. ¿Ok? La respuesta, si es que alguien pone que no, pues esa persona se equivocó, ¿no es cierto? Porque la respuesta correcta es sí. En cambio, en las preguntas de encuesta, el sí o el no, ambas son correctas, ¿ok? Y ambas son registradas con fidelidad por parte del investigador, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre una pregunta de prueba y una pregunta de encuesta. Que en la pregunta de encuesta, a mí me sirve tu sí y también me sirve tu no, ¿ok? ¿Te das ya. cuenta? Ok. Sí. ¿Tiene usted una vida sexual activa con varias personas diferentes? Si te dicen que sí, sabemos que esas personas, digamos, son propensas a contraer el SIDA. Si te dicen que no, bueno, sabemos que esas personas se están cuidando. Otra pregunta. ¿Utiliza usted preservativos al tener relaciones sexuales o no? ¿Ok?
Entonces, si te ponen que sí utilizan preservativos, sabes que se están cuidando. Pero si te dicen que no, Es porque no se cuida. es porque no sé. Y encima, digamos, te dicen que sí, tienen vida sexual con muchas personas. Y encima no usan preservativos, listos, son candidatos fuertes para contagiarse e incluso contagiar a otras personas de enfermedades de transmisión sexual, ¿no es cierto? Entonces, las respuestas que tú obtengas de este tipo de preguntas te da información valiosa. Si es que la gente necesita concientizarse, si la gente de pronto necesita, si de pronto deberías tomar en cuenta de pronto métodos más rigurosos para que la gente se cuide, ¿ok? Estas preguntas sí te dan información valiosa, ¿ok? Si es que acaso hay que hacer algo urgentemente para cuidar la salud de la gente, ¿no es cierto? O para concientizarles, ¿ok? Estas preguntas son preguntas de encuesta. Vamos a tratar de ordenártelas. Bueno, tu encuesta debería tener o 5 o 6 preguntas. Ya tenemos 5. Si se nos ocurra una más, la ponemos. Vamos a ver. ¿Sabe usted lo que es el VIH? ¿Conoce usted las formas en las que se puede transmitir? ¿Alguna vez te has realizado la prueba de detección de VIH? ¿Tiene usted una vida sexual activa con varias personas? ¿Utiliza usted preservativos al tener relaciones sexuales? Es posible que nos quedamos con esas 5 preguntas, si no se nos ocurre ninguna más. Entonces te voy a revisar las que tenías. ¿Es seguro para 2 personas que sin protección únicamente entre ellas? Esto parece una pregunta de prueba, porque parece que la respuesta correcta es no. Y si alguien pone que sí, pues se equivocó. Entonces, parece una pregunta de prueba. ¿Es seguro mantener relaciones sexuales con una persona que vive con el VIH? La respuesta correcta es no, ¿no es cierto? Si alguien pone que sí, se equivocó. ¿Cuál es el riesgo de transmitir VIH por medio de un piercing? Esta pregunta, esta sí es de prueba, porque ahí, clarito, alguien tiene que saber cuáles son los riesgos. ¿Cuál es el riesgo de transmitir el VIH por medio de un piercing o un tatuaje? De pronto, si le escribimos la pregunta de otra forma. ¿Ya? ¿Sabía usted que el VIH se puede transmitir medio de un por medio del uso de una máquina para piercings o tatuajes? Entonces, ahí ya no es una pregunta de prueba, ¿sí? Sino que le estás dando la opción a la persona a responder sinceramente. ¿Sabías esto, sí o no? ¿Okay? ¿Sabía usted que el VIH se puede transmitir por medio del uso de una máquina para piercings o tatuajes contaminado? Las opciones sí o no. ¿Okay? Entonces, tu encuestado tiene la opción de escoger una de las dos respuestas. ¿Okay? Ya, esa pregunta está bien. Igual tiene que ver con si es que hace falta una campaña de concientización. Ocurre otro. ¿Considera usted importante y campaña de concientización, una campaña de concientización sobre el SIDA y sobre el SIDA en su barrio? ¿Considera usted importante una campaña de concientización sobre el SIDA en su barrio? Igual, las respuestas son sí o no. ¿Crees que es importante una campaña de concientización? Es lo que le estás preguntando a la gente. ¿Sí o no? Okay, ya tenemos 7 preguntas. ¿Qué tratamiento hay disponible?
No sé. ¿Son efectivas las medicinas antirretrovirales? No sé. ¿Cuánto tiempo debería esperar después de una posible exposición para el examen de las pruebas de VIH? Tampoco sé. Entonces parece que yo necesito una campaña de concientización. ¿Qué procedimientos deberían seguir quienes trabajan en la atención sanitaria para evitar la transmisión? Ok. También parece una pregunta de prueba. Okay. Listo. Estas preguntas están mejor. ¿Sabe usted lo que es el VIH? 7 preguntas es mucho. Hay que quitar una. Ya, voy a unir estas dos, que son parecidas. ¿Sabe usted lo que es el VIH? Y las formas en las que se puede transmitir. ¿Okay? Listo. Hice de 2 preguntas una sola. Porque es casi la misma información que vamos a obtener de esas 2 preguntas, entonces mejor le hice una sola. ¿Sabe usted lo que es el VIH y las formas en las que se puede transmitir? ¿Sí o no? Ya, y te quedas con estas 6 preguntas. Estas 6 preguntas están bien para tu encuesta. Ya, Alison, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que vas a poner en el marco metodológico? Vas a explicar, y en este caso vas a hacer la encuesta. Listo, explicas que escogiste la encuesta, explicas el por qué, ¿no? Marco metodológico. Ya, aquí. Mi encuesta va dirigida a las personas las cuales todavía pueden tener una vida con muchos cuidados, una vida sexual con muchos cuidados y con protección. ¿Okay? Entonces aquí vas a poner. Entonces, antes de mi encuesta va dirigido, pues explicas. Se empleará la técnica de la encuesta, pues esta es la herramienta que mejor información, que permitirá la recolección de información valiosa por parte de personas del barrio, del recinto 3 Postes, ¿no? Del recinto 3 Postes. ¿Okay? Listo, ahí estás explicando por qué escogiste la encuesta, porque es la herramienta que te permitirá recolectar información valiosa por parte de habitantes del recinto 3 Postes. Ya, por eso vas a usar la encuesta. Está bien explicado, ¿ya? Puedes poner también, me di cuenta que no estás poniendo que la gente ponga su nombre, entonces ahí podemos explicar, se mantendrá el anonimato de las personas que participen de la encuesta, ya que se considera que esta información puede ser delicada y no apto para el conocimiento público. Ya, chévere. Estás explicando por qué vas a mantener el anonimato de las personas que participan en tu encuesta, ¿sí? Todas estas son las cosas que tú deberías explicar en tu marco metodológico, la forma en la que vas a investigar, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más podemos poner? Ya, mi encuesta va dirigida a las personas las cuales todavía pueden tener, ya. Aquí también podemos agregar. Se encuestará a 10 personas del recinto 3 Postes. Vamos a poner, se encuestará aleatoriamente, ¿ok? Por esta razón, incluso podemos poner uniéndolo con lo anterior. Por esta razón,
se encuestará aleatoriamente a 10 personas del recinto 3 postes a fin de lograr la neutralidad en los resultados. Ajá, chévere. ¿Okay? Estás explicando a cuántas personas vas a encuestar. Y podemos explicar incluso por qué apenas 10. Voy a poner aquí coma, considerando la, ¿cómo lo quiero poner? Considerando la pandemia, ¿sí? La pandemia por la que estamos atravesando, que dificulta o que limita la cantidad de encuestas que se pueden realizar. Listo, está bien, ¿ok? Incluso estás explicando por qué apenas a 10. Porque la situación de la pandemia dificulta el realizarlo a más personas, ¿ok? ¿Puedes explicar la razón por la cual estás preguntando lo que estás preguntando? Ok, la encuesta está conformada por 6 preguntas, ¿ok? Podemos poner eso también en el marco metodológico. La encuesta contiene 6 preguntas, 6 preguntas, cuyo propósito es conocer la posición, pongámoslo así, la posición de la ciudadanía, de los habitantes, ¿ya? De los habitantes del recinto. 3 postes, cuyo propósito es conocer la posición de los habitantes del recinto 3 postes respecto al SIDA. ¿Okay? La pregunta 1 servirá para conocer si las personas saben sobre el SIDA y sus formas de contagio. Sobre el SIDA y sus formas de contagio. Esto servirá para saber si es necesario o no realizar una campaña de concientización. Punto. La pregunta 2 servirá para, y ahí le completas. La pregunta 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Ahí complétale un poquito de información cada una. Un poquito, tal como viste que hice la pregunta 1. ¿Ya? 2, 3, 4. ¿Cuál es el propósito de las 6 preguntas? ¿Sí? Todito eso tú lo puedes explicar en el marco metodológico. ¿Sí ves? El marco metodológico debería estar entre 400 y 500 palabras. ¿Sí? Apenas te ayudé con 190, apenas te ayudé con la mitad. Escribe un tanto más, ¿ya? La pregunta 2 servirá para esto, la 3 para esto, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y ahí tienes un marco metodológico bien armado. ¿Sí? Explicando el porqué de todo. Ya. ¿Ok? Entonces, el próximo paso es que realices esta encuesta a 10 personas, tal como lo explicas en el marco metodológico, y en los resultados tú registras lo que ellos te respondieron. ¿Ok? Por ejemplo, la pregunta 1, se me ocurre, 8 personas respondieron que sí, 2 personas respondieron que no. Ah, sí le pongo de las 6 preguntas. Correcto. ¿Ok?
Ya. Esto significa que la mayoría de los habitantes del recinto 3 postes conocen sobre el SIDA y las formas de contagio. Asimismo, pregunta 2, 3, exacto, ¿ya? Incluso puedes hacer un gráfico tipo pastel. Te indico. Insertar gráfico en forma de un pastel. Estos circulares, aceptar. ¿Ok? Y aquí nos explica. No sería primer trimestre, segundo trimestre, sino que sería cuántas personas dijeron que sí y cuántas personas dijeron que no. Y aquí escribiremos la pregunta. ¿Cómo era la pregunta? No me acuerdo. La pregunta era, ¿sabe usted lo que es el VIH? Entonces copiaríamos la pregunta aquí arriba. Aquí, no dice ventas. ¿Okay? Y aquí diciendo que 8 personas respondieron que sí y 2 personas dijeron que no. Le pongo Enter, creo que Enter, para cambiar también el arrastre. Ya, sí. Entonces creo que ya con eso me debería aparecer el pastel con los datos que pido. Exacto. ¿Sí ves que me aparece? En mi Word con los datos que pido. Ahí, ¿dónde está? Ahí es. Mira qué bonito. ¿Ya? Y asimismo un gráfico pastel por cada pregunta. Si le damos clic al pastel, clic izquierdo, agregar etiqueta de datos, ya me aparecieron cuántas dijeron que no y cuántas dijeron que sí. Ok, chévere, ¿sí ves? Ya. Podemos acomodar a nuestro gusto. ¿Sí? ¿Sí ves? Puedes cambiar el tamaño de los números. Podemos cambiar el tamaño de esto, que se vea un poquito más. ¿Ok? Y ahí le acomodo a tu gusto. ¿Ok? Ya lo hice. Ok. A eso le pongo en respuestas de las encuestas. Sí, sí, sí. En resultados, bebé. En los resultados. Esto iría en los resultados, ¿sí? Sí. Un gráfico pastel por cada resultado. En el análisis de resultados, tú analizas lo que significan esas respuestas que te pusieron. ¿Ok? Y listo. En las conclusiones tú respondes a los objetivos, ¿sí? Las conclusiones tienen que ver con los objetivos de tu investigación. Dependiendo de lo que tú escribiste en tus objetivos, ¿ok? Por ejemplo, esto. Dice, elaborar un plan de prevención que permita disminuir la transmisión de VIH. Entonces, en las conclusiones tendrías que escribir cuál es ese plan de prevención. ¿Ok? Para esto se determina la asociación entre la infección de VIH y las variables sociodemográficas, factores de riesgo y conocimientos sobre transmisión. Ya, eso es lo que hicimos en la encuesta, ¿sí? Les preguntamos si es que sabías que esto puede darte SIDA, ¿sí? Ya. Tienen con otros hombres y en adolescentes que tienen relaciones seguidas sin protección con varias personas del recinto. El objetivo del proyecto es concienciar a los jóvenes que deben tener una vida sexual con protección, con muchos cuidados. ¿Ok? Entonces, en las conclusiones, tú escribirías si es que lograste esto. ¿Se logró concienciar a los habitantes del recinto 3 postes de que es necesario llevar una vida sexual segura? ¿Lograste eso? Vas a hablar acerca de lo que lograste con tu encuesta, ¿sí? Si es que lograste determinar la asociación entre la infección VIH y las variables sociodemográficas. ¿Lo lograste? ¿Ok? ¿Lograste elaborar el plan de prevención? ¿Cuál es el plan de prevención? Eso va en tus conclusiones. Si ves que las conclusiones es la respuesta a si lograste los objetivos. Esa es la conclusión. ¿Ok? Y las recomendaciones son las recomendaciones, sí, esto sí creo que está bien, eso está bien, ¿sí? Las recomendaciones que tú le harías a la gente para evitar el VIH. O las recomendaciones que tú le harías a alguien que ya vive con VIH a cómo llevar una vida a pesar de su enfermedad, ¿ok? Esas son Ya. las recomendaciones. En anexos, por favor, incluye algunas fotografías en la que se te vea a ti
haciéndole la encuesta a algunos vecinos del recinto Tres Postes, ¿ok? Que se te vea a ti haciendo la encuesta. Pon algunas fotos unas 2 fotos, 2 o 3 fotos en la que se te ve a ti haciendo la encuesta, ¿ok? Ya. De pronto me acuerdo que tú hablaste de que en el recinto Tres Postes no había centros médicos. Sí, También de pronto si podrías tomar una foto de la ciudad en la que se vea que no hay un espacio médico, ya. ¿ya? Eso podrías poner en los anexos, esas fotos. Ya. ¿Tienes alguna pregunta o está todo claro? Y más arribita, ¿cómo se llama este? Súbele un poquito, dice. En referencias. En referencias va, por ejemplo, aquí tenías lo que yo te puse que por favor encontraras la fuente de información. Pongo la fuente donde yo Exacto. pensé. Por ejemplo, aquí yo te pedí que encontraras la fuente de esta información. ¿Ok? Entonces, en el texto aparece de esta forma. Apellido, año y página. Si es que es una cita textual. Si es que la copiaste tal cual. ¿Ok? Pones también el número de página. Si no, pues el número de página lo puedes borrar. Solo dejas quién lo dijo y el año en que lo dijo. En tu bibliografía debería aparecer esta misma fuente. Debería aparecer esta misma cita, pero con información más completa, ¿ya? Entonces, en las referencias, ¿sí? También se llama bibliografía, aparecería el mismo apellido y el mismo año, pero además de eso, con un poquito más de información. Ejemplo, aparecería también el nombre del libro en el que encontraste esa información, o el nombre del artículo, o el nombre de la página web, ¿ok? Ya. Y si lo sacaste de una página web, aquí aparecería la página web, recuperado de www.etc. En la página web en la que lo encontraste, ¿ya? Así es como tú escribes tus referencias. Toditas las citas que tú tienes a lo largo de tu texto vuelven a aparecer en las referencias, pero con la información más completa, ¿sí? Ya. Apellido, año, el nombre del libro, de la página web o del artículo recuperado de tal página. ¿Okay? Aquí es donde pones la página web donde lo encontraste. Eso va en las referencias. ¿Okay? Ya. De ahí dicen ya en el marco ¿cómo es? Marco metodológico. Ahí ya no le paso las preguntas, ya no le paso ahí. Eh, a ver, te reviso esa parte. Vamos a ver cómo está eso. Ahí, donde justo donde dice la encuesta, no le pongo las Sí. preguntas. No hace falta repetir las preguntas aquí porque ya las tienes en la encuesta. Y en los resultados tampoco hace falta repetir las preguntas. Tal vez, tal como dice aquí en el gráfico, ahí sí puedes repetir la pregunta. Pero en el texto, así como está aquí, como ves, solo puse en la pregunta 1, tantas personas dijeron que sí y tantas dijeron que no. ¿Qué significa esto? Esto significa que la mayoría de los habitantes del recinto conocen sobre el SIDA y sus formas de contagio. Muy sencillo, una interpretación muy sencilla. ¿Okay? Ya, Eso por cada pregunta. No hace falta escribir la pregunta otra vez aquí. Si quieres, la puedes escribir en el gráfico. ya. Y tenemos que ponerle un nombre a ese gráfico. Gráfico 1. ¿Saben los moradores del recinto Tres Postes sobre el SIDA? ¿Okay? Ese es el nombre de tu gráfico. ¿Sí? A todos los gráficos hay que ponerle un título así, justo al pie del gráfico. Gráfico 1, pregunta 2 sería gráfico 2, gráfico 3, gráfico 4, etc. ¿Ya? Ya. Gráfico 1. Y podemos poner también elaboración propia, diciendo que tú lo elaboraste, ¿ok? Ya. Elaboración propia. ¿Alguna otra pregunta? No, nada más.
Ok, por favor, trata de presentar. Está un poquito... Dime. Y usted mañana al mediodía de pronto no le puedo indicar para que me diga si estoy bien. Sí, sí, sí. Me llamas y yo trato de conectarme al mediodía para revisarte, ¿ya? Ya, Licen, gracias. Ok. Tratarás de hacer todo ya. Ahorita ya te queda bastante trabajo, aunque sea quédate hasta tarde para terminarlo, porque hasta el día de mañana ya deberían presentar su proyecto de grado. Sí, Licen. Ok. Te voy a compartir a tu WhatsApp Ya, Licen. lo que acabo de trabajar. Ok. Ya. Ya acaba rápido esa partida. La última, ¿no? Ya es la última que juegas. Ya es la última que juegas. Ok. Te estoy pasando a tu WhatsApp lo que acabo de Ya, trabajar en tu proyecto de grado. En un ratito también. perdón, Licen, no le escuché. En un ratito te mando la grabación, si es que la quieres. Sí, Licen, por favor. Ok, en un ratito te la mando. Hay que subirla a YouTube y eso se